Hoy en Habla que te escucho, ¿se puede poner precio a la explotación y dignidad del ser humano? Gran controversia por gestiones de muchos con el propósito de restaurar los daños causados por la esclavitud en América. ¿Cómo compensar la esclavitud? Usted puede interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales y teléfono. Atentos, Habla que te escucho, ya comienza. Entonces, Juan José, el presidente Juan José, entonces la compensación no es algo reciente, no es una idea loca que se ocurrió, ya es algo que viene desde antaño, desde antes. Sí, repito, desde hace 224 años, Claro. inclusive en 1865, al concluir la guerra civil que emancipa y libera a los esclavos de donde estaban esclavizados en las haciendas, principalmente de los estados sureños de los Estados Unidos, donde persistió por más tiempo la esclavitud, el general Sherman, que era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas norteamericanas durante esa guerra, dio un decreto donde se ordenó que a los afroamericanos liberados en varios estados esclavistas del sur, Carolina del Sur, Georgia y otros, se les entregaran 40 acres, $50, que en aquel entonces era mucho dinero, y una mula para que pudieran comenzar su desarrollo económico y su asimilación e integración a la sociedad norteamericana, pero ya no como esclavos, sino como ciudadanos. Ahora, esto, al momento en que se asesina al expresidente y mártir norteamericano Abraham Lincoln, que fue el que firmó la ley que le dio la liberación a los afroamericanos, su vicepresidente, que llegó a ser presidente como consecuencia del asesinato de Lincoln, un tipo reaccionario que hoy en día sería visto como un nazi, ¿verdad? Sí. El señor presidente Jackson, que aparece en los billetes de $20, revirtió la orden de Sherman, avalada por el presidente Lincoln, y entonces despojaron a los afroamericanos de esos 40 acres que se les habían entregado. Estamos hablando de muchísima gente. Claro. Y luego se constituyó clandestinamente un brazo armado de la ultraderecha sureña de aquel entonces, que fue el Ku Klux Klan, que fue utilizado para aterrorizar y suprimir y volver a colocar, como dijeran los racistas, en su lugar que les corresponde a los negros, que fueron martirizados por otro siglo hasta 1963-65, en que el presidente Lyndon Johnson firma las leyes de los derechos civiles que finalmente le dan no solamente a los afroamericanos, sino a todas las poblaciones minoritarias del país, raciales, y especialmente a las mujeres también, el derecho a la equidad por el que hemos venido luchando todos, ¿verdad? Claro. Entonces la pregunta es, siendo que después de la guerra civil los afroamericanos vuelven a ser en algunas regiones más que en otras, especialmente las del sur de los Estados Unidos, esclavizados, explotados, martirizados, aterrorizados, sufrieron daños comprobables, ¿tienen derecho a que se les compense, sí o no? Digo, claro que tienen derecho a que se les compensen, así como los mexicanos. Yo creo que debemos de tener derecho a que se nos compense también, porque se nos invadió, se nos robó medio país y luego nos declararon ilegales en nuestros propios territorios, y hoy en día seguimos siendo por millones indocumentados. O sea, que no solamente son los afroamericanos, ya hablamos de los japoneses, etcétera, etcétera. O sea, que aquí en Estados Unidos habemos muchas personas que merecemos el reconocimiento a nuestra humanidad como seres humanos por encima de todas las cosas, y luego pues ya podemos debatir a quién se le debe de dar qué tipo de compensación, etcétera. Perfecto. Tomando en cuenta los argumentos inclusive de los que se oponen a las reparaciones, como el que fue presidente de la mayoría del Senado, Mitch McConnell de Kentucky, líder de la mayoría que ahorita está en la minoría, porque los demócratas tienen escasa mayoría en el Senado, que se opone. Y la razón que él da
para él muy sencilla, de que ya no queda nadie vivo de los que eran los dueños, los propietarios de los esclavos. Nosotros ya vamos a regresar con usted, pero la verdad que es un placer hablar con usted. Usted es una enciclopedia en persona, nos está enseñando muchísimo y ya vamos a regresar con usted, pero me gusta su punto de vista.